En los pueblos, Este pueblo no sabe bien la labor que estás haciendo tú para el bien de esta vecindad. los secretos nunca duran demasiado. Mírala. ¿Con quién andará? Es que y el cartero. Pero hay secretos ¡Meca, papá! ¡Aquí ya hay algo enterrado! que llegan 9 años tarde. Nos conocimos en unas fiestas de pueblo, tocaba Pasito Show. A veces, la familia aparece cuando menos lo esperas. Ven para el chigre, inmediatamente. Inmediatamente, porque te voy a dar cuentazos hasta que te salgan los dientes por la boca bailando el pericote. ¡Olfa! Un nieto perfecto. Gracias, Juelito. Madre, qué neno más educado. ¿Y qué quieres ser de mayor tú? Abogado sindicalista para defender el derecho de los trabajadores. Un padre que no se entera de nada. Dale con el minero, que no oye el miguaje, hombre. Y una familia capaz de perder la cabeza por amor. Juelito, dasme 20 euros para comprar cromos. Claro, mi vida. Porque hay ilusiones ¡Toma un billete de 500, hermano! ¡500! ¡Mi máquina! A ver. Mira. Míralo ahí. Míralo bien, ¿eh? que ni siquiera necesitan ser verdad. ¿Por qué han pintado tus ojeras la flor del lirio rey? ¡Oh, madre mía! Tortillina. ¡Fulte de ahí! Quita, estoy empanando. Que va a venir cansado de trabajar y con una fame de la de mi madre. ¿Pero de trabajar de qué si no da un palo al agua? ¿Pero qué dices? Si tuvo una reunión importantísima de trabajo. Ah, lo de la organización del Congreso de OVNIs ese en la Biblioteca del Pueblo. Lo del Congreso de OVNI va a ser todo un éxito. Te quiero. Acabo de hablar con una que dice que casóse con un alien y no hay banco que os dé hipoteca. ¿Ves? Y a esos trabajáis se dedican ando, que eso no hay que trabajar. Tortillina. Se la yo para ti, mi vida mía. Come con gusto, que de lo que se come se cría. Yo flipo. Yo no puedo comer y él sí. A ti no te conviene, que estás echando un culo como una macona. Esto es alucinante, ¿eh? Es que no se te nota ni nada que le quieres más a él que a mí. Ojo, cuidado que yo te parí, ¿eh? Os parí a los dos y os quiero a los dos igualitariamente. Esta tortillina está buenísima. Ten papices, ¿quieres agua? No, mamá. Mamá, reconócelo, que esto es así de toda la vida de Dios. ¿Le quieres más a él que a mí? Tú chiflaste. ¿Cuándo se me notó a mí eso? Hombre, vas a verlo. Mira, la foto de WhatsApp. A ver qué ves. Aquí, papá, Nando y tú. ¿Y yo? De una foto pequeña. Ah, pequeño. No cogíamos todo. Vaya pijáis con lo que me vienes ahora. Celosa. ¿Y la comunión? ¿Qué? ¿Qué pasa con la comunión? Hombre, pues la comunión de Nando fue a todo trapo, en un hotelón, con un menú con sus entrantes y su plato primero y el segundo y el tercero, un mago, Bueno, ¿no fue Shakira? De puro milagro. ¿Y cómo fue la mía? En un chigre, en este, y unas pizzas. Unas pizzas guapísimas, que vino un montón de gente y con mortadela de Mickey Mouse. y patates frites. ¡Qué jaraste! Pocos niños tuvieron una comunión como la tuya. Bueno, de verdad que yo no sé cómo me estás empezando a decir estas cosas, ¿eh? Mira. Me estás dando disgusto. Mamá, no me hagas chantaje emocional encima, ¿eh? No chantaje emocional a una madre con todo lo que yo pasé por vosotros. Pero ¿qué más me vas a decir? A ver, ¿qué más me vas a que me está doliendo hasta el corazón? ¿La ropa? ¿Qué me dices de la ropa? Nando siempre estrenando ropita, con marquitas y yo heredando todo. No compré un chándal nuevo yo en mi vida, todo lleno de bolas. La bolas la llamaban. Ay, cómo me duele el corazón. No lo creo, sinvergüenza, criatura sinvergüenza. No, y espera que me acuerdo de más. Para el cumpleaños, a Nando le regalasteis el barco pirata de los clips de Famóvil. Y a mí, un cuento. Porque ¡Un ya es cuento! rara y te gusta leer. Un cuento que regalaban de Asterix y Obelix con la voz de Asturias. Hombre. Oye, pobre mamá, no seas así. Además, ese cuento empecé yo y estaba muy entretenido, Eva.
No lo terminé, pero acuérdame. Pero ven y pégame unos toriscazos a los romanones. O sea, encima no lo acabó. A ver, y era mucho texto. Hay que joderse. Yo os lo juro que voy a tener que ir a Luca, ¿eh? Estoy encontrándome fatal. Mamá, ¿estás bien? No, ¿cómo voy a estar bien? ¿Cómo voy a estar bien? Déjala, hombre, que está haciendo teatro para ver si no sigo largando verdades. No seas tan dura con mamá, Deva. Y cuando marchaste de vacaciones, los tres en Amor y Compañía a Valencia de Don Juan y me dejasteis aquí sola, cuidando de la mi abuela, que encima estaba recién operada de varices. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora saca la abuela, con lo que la quería la abuela, que daba la vida por ella. Que en paz esté. ¿Cómo puede sacar una muerta aquí ahora en esta Y conversación? daba gusto estar con ella. Hombre, vamos a ver, cuando no perdés la cabeza, claro. O sea, tú- A mí, ¿Qué? llamábame Paquirri y embestíame, pero yo era muy simpaticona, ¿eh? O sea, tú tirándote por el tobogán ese de los dinosaurios de Valencia de Don Juan y yo tragando aquí a la vieja que encima se creía Carmen Sevilla y había que andar cantándole los números del cupón. ¡Hombre! Si tu abuela levanta la cabeza, vuelva a morrer si te oye hablar a ti así. Bueno, mamá, Te lo digo. igual Deva tiene un poco razón, ¿eh? ¿No crees? Bueno, Deva, qué sé yo. A lo mejor una madre también se equivoca, chica. No te enseñen a ser madre. No te dan un manual cuando nacéis. A lo mejor podemos solucionarlo todavía. Hacer algo para empezar la nuestra relación como de nuevo, ¿no? Mira, ¿qué es un poco pan? Está guapo, ¿eh? Ahora, mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy a yoga. Ahí os quedáis. Hasta luego. Tortilla ni tortillo. Familia de Dios. ¿Qué carácter tiene esta chiquilla? ¿A quién habrá salido? Debe estar con el tema del horóscopo, que Mercurio está retrógrado, algo así. Mira qué decir que no vos quiero por igual. Pero ella, ¿de dónde sacará esas cosas? ¿Estás bien, cariño? Hágote otra cosita. Fríete un huevo. ¿Quieres algo de comer? Ay, Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? es para los pibes cabrales. ¿Escalopines el Cabrales? Te quiero, mi vida, y es lo más guapo que hay en este mundo. Y es lo más guapo y lo más salado. Si no fuera por esa fuina que tienes por mujer. ¡Y cómo lo quiero yo! Está poco cruda la tortilla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la voz latina del conejo? ¿Qué pienses tanto, zoquete? Si está claro. ¡Bum, buni! Latino y con nombre de conejo. Respuesta incorrecta. En latín el conejo se llama cuniculus. Cuniculus. Ay, madre, qué mentira. Estoy yo tongo. Ay, ¿qué pasa? Estropeosi. Estoy llenando. Que fijo que te ha conectado el telebable de alguna manera de ese escacel y enteráronse y quitáronoslo. ¡Nando! Este chiqui. ¡Nando! Manolita, ¿por qué das esas voces que van a pensar los vecinos que estamos matando a un gochu? Que algo pasó con el telebable, no se ve. Mira a ver, anda. Que quiero ver si lleven el bote, ve. Arréglamelo. Que yo no soy antenista, Manolita, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, ya está. Ni siquiera el cable. Bueno, esto no hay el pico. Oye, ¿que no lo ves? Bueno, que si yo oye lo que están dando por la tele, ahora tengo yo la culpa de lo que dan en la TPA. Que no oye la TPA. ¿Que no lo ves que no oye la TPA? Si no se entiende un pijo lo que habla. Si ella parece que tiene boroño en la boca, re Dios. ¿Qué dice? Estropeouse, non furrula. Pues non furrula. ¿Qué quieres que te diga? Manitas del pijo. ¿Qué? ¿No te gusta? Quítalo. Ay, madre. Espera, no. ¿Qué hace esa pareja entrando en la habitación de esa manera? Armando, siéntate aquí conmigo, hijo, a verlo. Ven. Ven aquí. ¿Para qué la quiere llevar al huerto? Sí, ¿no? Dios del alma. Pero acaba de agarrarla por la cintura. Tienes razón, Armando. Parece que quiere meter pico. Porque metéislo todo. No fai falta saber bielorruso, Manolita. El lenguaje del amor y es universal. ¡Jesús! Mira, paío. ¡Jesús, qué pasión! Anda, mira, Nunca vi cosa igual, hijo. Mira qué filetes se acaben de dar.
y qué solomillo. Ese paisano. Nunca lo vi más gordo. Y que por ahí, por allá lantrones pasen mucho frío, muller, y han de axuntarse mucho, ¿sabes? Para darse calor. Entiéndolo, entiéndolo. ¿Que volvió? Arreglóse, ahí lo tienes, ya puedes ver el pico. No, que no quiero ver el pico. Quítalo, pon lo otro. Seguro que no quieres saber cómo acaba el bote. Anda, Armando, si eso está todo amañado. Yo quiero Con botiquín y sin él. Quiero que me beses como besen en Bielorrusia, Armando. ¿Seguro? Enséñame el lenguaje del amor. Cuidado. Muy buenas, traigo un paquete para... Cuidado, que acaba de entrar Nacho Vidal. Papá, poni una caña. No, mejor poni un cañón. Paga primero el café, carapijo. Ya que llevo repartiendo paquetes años, nunca me dijeron una pijada así, ¿eh? Nunca, ¿eh? No te preocupes, hombre, tenemos lo de humorista de guardia. Bueno, Tan rápido los chinos me traen el escanciador eléctrico. ¡Qué maravilla! ¿Viste? Ahí tienes, gracias, Luisín. Bueno, anda, marcho. Antes que le den el premio princesa a este por payaso del año. De verdad, ¿eh? Sois como chiquillos, ¿eh? No hago carrera de vosotros. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Un ratón? ¿Encontraste un ratón? Un ratón, un billete de 500, hermano. 500. ¡Máquina! A ver. Mija, míralo ahí. Míralo bien, ¿eh? Oye, pues parece de verdad. Hombre, ¿cuándo viste tú un billete de mentira? Vamos a ver, mamá, ¿cuándo viste tú alguna vez uno? Ya fuera falso o auténtico. Oye, ¿y de quién será? De nadie. Estaba en el suelo. El que lo topó ye de él. En Madrid, eso ye ley. Ya, pero estamos en Asturias y aquí las cosas tienen un dueño. Vamos a ver, vamos a recapitular quién vino por el chigre. Vino por el chigre Paco, el del taller, Conchita y el carretero, nada más. Pues Paco, el del taller, no tiene perres ni para gasolina. A Conchita tengo que fiarles cañas y el cartero lleva con los mismos zapatos desde el año 2014. Pues entonces no ye de nadie de esos y punto. Venga, vamos a guardarlo. Y si lle de, no sé, de alguien que ande metido en cosas raras. Cosas raras. ¿Qué cosas raras son? Contra, son 500 euros, Manolita. Aquí sí yo, sustancias estupefacientes, trásfuga de capiteles. Bueno, quedo yoca. Trae, guárdalo yo. ¿Tú? ¿Para qué? ¿Para que lo metas en el cajón de les bragues como haces siempre? Porque soy la que mejor guarda las cosas. No, mejor llévolo yo al banco, cámbialo por billetinos pequeñinos y así no llama la atención. No me fagas de reír, Mandín. En el banco creen que tu segundo apellido ye embargado. En cuanto entres a la sucursal, salten todos los alarmes. ¿Y tú qué quieres? ¿Meterlo en la caja? Por ejemplo... Un chigre que no sacamos ni 80 euros al día, Armandín. Metes 500 en la caja, viene uno de Hacienda y nos lleva por delante. ¿Eh? Claro. Mira, esto lo guardo yo, que soy la única que sabe guardar cosas en esta casa. ¿Dónde lo vas a guardar? Mira, aquí debajo. Que esto no lo bebe nadie. Pues tiene razón tu madre. Esa botella igual lleva ahí 20 y 30 años. Yo no sé ni lo que hay dentro. Aceite de chile rojo, papá. ¿Eso qué ye? Eso da cigua. Cógete el billete. Ahí, Yanunta. ¿Qué dices? Cogiste tú el billete. Que no, papá. ¡Lita! Díjete que el aceite daba cigua. ¡Lita! ¡Lita, ¿dónde está el billete? Ah, guardélo yo, pero no te voy a decir dónde. ¿Será posible? ¿Y tú cómo que no vas a decir dónde? ¿Qué crees, que no te conozco? Guárdaselo en la cartera luego. ¡Mira este! ¡Tráeme acá ese billete! Y es igual de ladrón que tu padre. Que no estoy robando, estoy poniéndole un buen recaudo. Como tu padre. Te digo que traigas el billete, ¿eh? Oh, mamá, que no soy un guapo. Valió, ya. Propongo una solución. Vamos a votar qué hacemos con el billete. Yo propongo devolverlo. Yo llévalo al banco. Y yo guárdalo. Muy bien, empate. Así que dividimoslo entre 3.
Tocamos a 166,66 céntimos cada uno. Espera, ¿y los 2 céntimos que sobren? Toca para la caja, que quiere todos. Para la caja no. Ya te dije que en la caja no se mete el dinero que no sea de la caja. ¿Que son 2 céntimos? Mamá, estamos discutiendo por 2 céntimos. Les perres son les perres. A ver, casi nos matamos por un billete de 500 y ahora vamos a despellejarnos por 2 céntimos. Mi madre, mi... Sí. Oye, ¿no habréis visto un billete de 500 por aquí, eh? No, yo no. Que me lo dieron para pagar el reembolso. Van a matarme en rapazón. Dios. Espera, dale el billete. ¿Encontró Lulita? No. Ay, Dios. Virgen Santísima, por favor. Dale el billete al neno. Quita el billete, ¿eh? Dale el billete al neno. Tú puedes. Muchas gracias, de verdad. Como tranquilo. Acabo de perder 166 euros con 66 céntimos. Y 2 céntimos, hijo, 2 céntimos. Qué jodido hoy es el prove. Hola, buenos días. Buenas tardes. Soy Vanessa López. Yo, Armando Fernández. Encantado para servirle a usted. ¿Qué vos pongo? Disculpe, es que estaba buscando al exitoso empresario Fernando Fernández. Ah, pues aquí no un ye. No. No, a ver, yo tengo un fiu que se llama Fernando Fernández, pero éxito ninguno. El mayor éxito que tiene mi fiu y tener la cabeza lo justo para pasar el día. Ese, mire. Fernando Fernández, 35 años, artista, emprendedor de éxito. Tengo muchos perres, la tarjeta de la CTA, acciones del Mosconia y soy el propietario de Casalita. ¿Qué pijada y esta, hija? El dueño Casalita soy yo. Esto está mal. Esto es un perfil de Tinder, una aplicación para ligar por móvil. Ah. Lo encontré pues de casualidad. Fue el amor de mi vida. Me alegro tantísimo de que le vaya tan bien. Para, ¿amor de cuándo? Porque, a ver, el mi fiu, para los amores, y es como para el parchís, come una y cuenti 20. Y aunque muchos no comería porque ye tonto. Pues fue exactamente hace 9 años. Nos conocimos en unas fiestas de pueblo, tocaba Pasito Show, concierto. Pues, de verdad que lo siento, hija, porque pareces muy buena moza, pero Nandín ya casó. Pero no me importa. Yo lo único que quiero es que conozca al fruto de nuestro amor. Hola, abuelito. Hola, abuelito. ¿Abuelito? ¿Cómo abuelito? Sí, Fernando se llama igual que su padre. Es el fruto de una noche de pasión. Mira, Nandín, te presento a tu abuelo Armando. Armando, este y el tu nieto. Encantado. Un momentín, que yo esto tengo que aclararlo. Sí, en fin. Nandín, ven para el chigre, inmediatamente. Inmediatamente, porque te voy a dar cuentazos hasta que te salgan los dientes por la boca bailando el pericote. ¡Olfo! Aquí el tufiu, Nandín. Sí, el tufiu, no te hagas el tonto. Así que pasito show, Por lo visto, el show dístelo tú después del pasito. Lo que no sé es como siendo tan tonto tienes unos espermatozoides tan espabilados. Claro que yo el tufiu. Estoy viéndolo ahora mismo. Sois igual que 2 gotes de sida y he clavado aquí. ¡Ven para acá, cojona! Ya está de camino. Gracias, abuelito. Madre, qué neno más educado. Este neno salió a mí, ¿Qué es una chocolatina? Sí, gracias. Qué simpático y tu abuelo, ¿eh? Sí. ¿Y qué quieres ser de mayor, tú? Abogado sindicalista para defender el derecho de los trabajadores. El trabajador suda y el empresario cobra. Eso no puede ser. ¡Obreros! ¡Suníos! Ay, pero si es igual que yo, de neno. De igualino. Cuando trabajaba yo en el Pozo Mosquitera posteando, hablaba igual que este neno. Oye, Nandín, di abuelito, ¿de qué equipo es? Del Real Sporting de Sison. Ay. Equipo famoso de rancia, soler y brillante historial. Que a Sison le dio la fama y el Unilón no tiene rival. Te como de lo guapo que es. Y dile a tu abuelo, ¿quién es tu jugador favorito? Michel Madera, que ganó una Copa de Grecia y 5 ligas de Azerbaiyán.
Déjame de tu besito. Oye, tengo que ir a hacer un recado. ¿Puedo dejarte aquí al guaje? Claro, ¿con quién va a quedar mejor el chiquillo que con su huevo? ¿Y me puedes dar 100 euros? Yo para comprar ahí unos playeros. No. No. 100 no, 200. Al mi guaje, lo mejor. Compra y unos de esos que se vea la marca desde el gamoniteiro. Toma. Pórtate bien, ¿vale? Sí, mamá. Bueno, Nandín, ¿qué te parece si te leo un cuento? Este guía de Marcial Lafuente Estefanía. ¿Gusten teles de indios y vaqueros? Sí, son mis favoritos. Todos los días por la tarde veo las pelis que ponen por la TPA de indios y vaqueros. ¿En serio? En serio. Y entonces llegaron los vaqueros y vieron que los indios manonos habían ocupado el su territorio legítimo mangando un poblado en el medio de Wisconsin. Y colorín colorado, este cuento te ha acabado. Armando valió, ¿eh? Deja de darle la matraca al guaje con los indios y vaqueros porque no hay ni medio normal lo tuyo. Ten un respeto, que el guaje y el tu nieto también. Míralo ahí. Y el tu nieto. Míralo. Y es riquísimo. Nandín, ¿quieres venir a pescar conmigo? Vamos a ver, ¿no lo ves? Ese guaje no se parece a nadie de mi familia. Y de la tuya tampoco. Si en la tuya sois todos más feos que parecéis que salisteis de una película de terror, del niu que metéis por la cabeza. A ver si llega ya la madre y lo lleva, porque yo estoy incómoda. Abuelito, ¿es verdad que una vez pescaste a campano? ¿El campano? ¿Pisque? El tu nenu quiere venir a pescar conmigo. Tú nunca quisiste venir conmigo a pescar. Y dale con el minenu, que no ya es mi guaje, hombre. Yo no conocía a ninguna Vanessa. Y si la conocí, debió ser hace 1000 años. Claro que no es tuyo, hijo. Pero no ves que no se parecen en nada. ¿Pero qué estamos todos locos? Míralos, Lita, míralos. Mira, guaje. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? ¡Ay, madre! Ay, pues... ¡Igual de verdad! Nandín, tengo que decirte una cosa. Yo soy tu padre. ¿Que no? ¿Pero cómo estáis tan pesados? Que no oyes el padre, hombre. Este crío tiene rojo. Y tú tienes el pelo. Pues, ahora no sé de qué color tenías el pelo antes de que clareases. Nandín, voy a decirte una cosa. Voy a contarte una cosa que llevo tiempo queriendo contar. Voy a enseñarte cómo tratar con los proveedores del chigre. ¿Qué estás diciendo ya al crío? Estoy enseñándolo a manejar cómo funciona Casalita. Mañana mismo voy a ir al testaferro para que cambie la herencia. ¿Qué dices, papá? Tú chiflaste. ¿Cómo que chiflaste? Este guaje con 8 años y es más listo que tú y la tu hermana juntos. Tiene más yuces el guaje que los chalés que hay de aquí a Benavente. Abuelito, ¿cuándo me llevas al molinón? ¡Aupas por ti! ¡Aupas por ti! ¡Qué salado! Y dame un beso. Más vale que venga la madre y lleva este guaje antes de que venga Johnny del Congreso de Influencer. Como se entere que tengo un fiu secreto, mamá, va a cortarme los collones. Pues te digo una cosa, un disgusto gordo para esa fuina no venía mal. Pero no va a ser de esta porque este chiquillo no es tuyo. Además, vaya disgusto. Voy a quedar sin herencia, sin mujer y todo por tener un fiu secreto. No, se van a llamarme el Julio Iglesias del pueblo. Este fiu, y era mi ruina. Cállate bien, por picha brava. Abuelito, que yo picha brava. Nada. Mira, Nandín, picha brava. ¡Calla la boca! Vamos a relajar todos, ¿eh? Lo de que el crío y el tuyo ya está por ver. Yo lo que exijo es una prueba del CNN. Que no, Lita, que no. Míralo. Y el tu nieto. Asúmelo. ¡Viva el sindicato minero! ¡Viva! ¿Cómo? John Fernández. Volví a ganarte, abuelito. Es que aquí es listísimo. Nótase que saliste a tu madre. Sin faltar. Dice mi madre que le pases un bizum para comprar un chándal de 200 euros. Ahora mismo. De 200 no, de 300. Que compres el más guapo que haya. Este guaje va a ser la ruina de la familia. Si tú no anduvieres con la pirula tan inquieta, nunca vemos en esta situación, ¿eh? Calla la boca, ahora toca pechugar.
Y además tuvimos suerte, que este guaje va a ser el que saque la familia para adelante. Abuelito, dasme 20 euros para comprar cromos. Claro, mi vida, claro. A ver si tenemos suerte y mos sale Lediakov. ¡Hala! ¡Más perres! A mí para darme 5 euros tenía que estar un notario de por medio. Tú a callar. Hola, papá. Pero bueno, Danielín, otra vez, que tenemos que marchar para casa, fiu. ¿Cómo que papá? Igual que el padre adoptivo. A ver, perdonad les molestias, pero oye que la mi hermana Vanessa últimamente está comportándose algo extraño. Mira, nunca fue a buscar el guaje al colegio, ahora va a buscarme el guaje al colegio todos los días, llévamelo por ahí de turné, contando historias, películas raras, engañando a la gente. Mira, el otro día llámame y dizme, voy a dejar de trabajar, porque ahora está cobrando bizuns y que deja de trabajar. La verdad que, y la hostia esta tía, y la hostia. Por cierto, Danielín, ¿cuántos perres sacaste hoy? 520 euros. Pero, a ver una cosa. No se llama Danielín, llámase Nandín. Que se llama Danielín. Y además no lle del Sporting, lle del Oviedo cerrado. La mi hermana, hipnotízalo, no sé de qué manera, va de bar en bar, con una historia diferente cada día, y él que hay una esponja y una aguililla, chúpalo todo y después cántalo como un lorito. Lo siento, señor Armando. Entonces ya no tengo que saberme la alineación del Sporting. Es que me lío con la del Racing de cuando estuve de gira con la tía Vanessa por Torrelavega. Pero seguro que no tiene que ser el mi nieto, es dinero igual que yo. Yo vuelvo a decir, disculpáis les molestias y muchísimas gracias por cuidármelo, Pero ya sabéis, como todas las familias, hay una oveja negra en la familia. Y en este caso, Vanessa y es la nuestra. Adiós, don Armando. A ver si nos vemos algún día por el Carlos Tartiere. Nandín, no. Ahora sé lo que se siente cuando se pierde un guaje, papá. Aunque no es tan duro como decían, Pues mi neno, que divase la esperanza a la familia. Papá, una cosa muy importante. Sigo siendo el heredero del Chigre, ¿no? ¡Calla la boca! ¿No ves el disgusto que tengo? ¿Dónde está Nandi? Aquí, mamá. Tu nuevo Borolo, el chiquillo. Mira qué chaqueta yo hice más guapa. Marchó. Lleváromoslo. Tenías tu razón, Rita, como siempre. No era el mi nieto. Engañaron vos. Pues ya os lo dije yo. Siempre caéis en les trampes. Desde luego, no hay con quién contar. Pues ahora yo vos lo digo. Con esto del chiquillo, a mí se me despertó el reloj biológico de Serguela. Y parece que tengo ganas yo de tener un niñín por aquí. ¿Dónde está Yoli? Llámala. Y venga, ponéis a ello, que yo necesito un niño. Lo que me faltaba. Pero antes de eso, hay que ir al notario. Y que firme la separación de bienes. La casa para ti, el crío para mí y mierda para ella. ¿Sabes la ilusión que me hacía, Lita? ¿Tú sabes la ilusión que me hacía? Ay, Armando, ¿tú crees que algún día tú y yo seremos güelos? Ya lo fuimos, Litina. Ya lo fuimos. Me parte el alma, vete a llorar. Papá, a ti sí que te faltó oxígeno al nacer. Mira pa' ahí. Rosinda anda de un descocao. Quedó viuda hace 25 años. No volvió a entrar en casa. Mírala. ¿Con quién andará? Sí que y el cartero. ¿Qué te viene a traer un paquete, Rosinda? ¡Rosinda! El tu marido debe estar revolviéndose en la tumba. Soy tremenda. ¡Ay, qué gusto quedé! ¿Cómo queda una cuando suelta las verdades así? Pónsete el corazón a 10.000. Estoy mejor que el seso. Y es una crack, Manuelita. Este pueblo no sabe bien la labor que estás haciendo tú para el bien de esta vecindad. Ay, Dios del alma, ¿qué es eso? Y un oso. ¡Ay! Un
oso pardo de las montañas asturianas suelto por el pueblo. Ay, tengo el teléfono. Armando, por Dios, cógeme el teléfono. Armando, fiu del alma, por favor, que la tu mujer está en peligro mortal. El teléfono al que usted llama está apagado, fuera de cobertura. Pero estoy paisano, ¿para qué llevará el teléfono en bolso, hombre? Yo como el que tiene tos y rasca las orejas. ¿De verdad? A ver, Deva. Ay, qué oso tan grande. Deva, soy mamá. Escucha, vida. Tienes que venir para aquí o llamar a alguien. Hay un oso suelto por el pueblo. Sí, tengo miedo. Sí. ¿Cómo que estás haciendo meditación? ¿Qué meditación no? Está tu madre en peligro, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Que no vienes? Pues la próxima vez que te planche la ropa al Dalai Lama. No te jorindia. Voy a llamar al Nandín. Madre, pedazo de osón. Nando, cariño, soy tu madre. Escúchame, hay un oso suelto por el pueblo. ¿Qué? ¿Cómo que no puede...? ¿Dónde estás? ¿Qué estás con Yoli comprando por la calluría? Oye, tu madre tiene que ser la más importante del mundo, ¿eh? Que no te oigo. Nando, que no tienes... ¡Que no te oigo! De verdad que estoy sola en esto, no hay con quién contar. ¿Qué puedes hacer, Manolita? ¿Qué puedes hacer? ¡Qué miedo! Voy a llamar al Seprona. ¿Seprona? Soy Manolita de Casalita. Mira, ya que está por el pueblo un oso suelto sí, y tienen que venir ustedes a cazarlo. Sí, hombre, antes de que entren en una casa. ¿Cómo que los osos no entren en las casas? ¿Y tú qué sabrás? No entrará en la tuya, que la tendrás llena de mierda. Que sí entren en las casas. ¿Qué, ya que no conoce usted el cuento de Ricitos de Oro? ¡Que no, ya estoy gritando! Relájese usted, que ni idea tiene de la naturaleza. Tengo un oso delante de casa. ¡Pisa praos! Colgóme. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo si... A ver, Armando. Armando, ¿dónde estabas, hombre? Es que no coges el teléfono nunca. Escúchame, estás en Chigre. Asómate por la ventana, hay un oso. Sí, un oso. ¿Sí? Y no ves nada. ¿Pero por dónde estás mirando tú? En la calle, sí, en la calle. Enfrente de casa. Un oso enorme. Que solo ves al médico dando un paseo. Pero, ¿estás seguro que hay el médico? Que dejó barba. Pero escucha, hombre. Fíjate bien, ¿no? Que les catarates son cosas de vieja. ¿A quién estás llamando tu vieja, faltoso? Bueno, anda. Ala. Está bien, hasta luego. Igual tengo que pedir cita en el oculista para tener una segunda opinión. Yo bien pensé que era un oso. ¿De verdad? ¡Ay, el Seprona! ¡Ay, que se bajen! ¡Ay, que se bajen el médico! ¡Cuidado, doctor! ¡No vayan a dar un dardo tranquilizante! Desmayóse. La que liaste, Manolita. Oye, Deva, esto igual te interesa a ti porque lledes esas cosas raras. Mira lo que di. Convertí la piedra en tela y en palabras. A ver. ¿Qué traes ahí? ¿Qué susto me diste, Nandín? Familia, tengo una idea que va a cambiar la historia de los Fernández para siempre. La última vez que dijiste eso, vendísteme el congelador para comprar criptoperres y luego hubo que descongelar el pescado en el viré. Escucha, que esto es la cápsula del tiempo. Metemos cosas que nos representen y enterramosla en el Chigre. Y dentro de 36 años alguien lo abrirá y sabrá quiénes fuimos. Lo fan las mejores familias como los Koplovich. Las familias esas buenas tienen perres para enterrar, pero aquí lo único que enterramos es el orgullo cada vez que tú abres un negocio. Nando, por primera vez tienes una idea que conecta con el universo. Papá, dejar un mensaje para el futuro y un acto de amor cósmico. ¿Amor cósmico? Sí. ¿Estás diciéndomelo de verdad? Vaya par de gilipollas que tengo de fíos, Kini, del amor hermoso que estás en los cielos. A ver, que yo no quiero quitamos la ilusión, que hay que meter dentro. Mi primer plan de negocio, escrito con 8 añitos, Eso tengo que ver. Y un documento histórico, papá.
Plan de negocio, con Z. Vender paraguas usados a los turistas de Xixón con S. ¿Qué? Mi madre, Nandín, con 8 años ya apuntabas maneras pa' Villabona. Que ya era un visionario. En Gijón, cuando llueve, no topes un paraguas que valga menos de 10 euros. Y llueve 4 días a la semana. Mi diploma del curso de emprendedores de la Cámara de Comercio de Tolivia. 20 horas intensivas. 20 horas, y tardaste 7 años en sacarlo. Que dijeronme que tiene mucho potencial. Claro. Y este USB con mi vídeo motivacional. 11 visites. 7 son mías. Lo pongo de fondo para meditar, como ejemplo de sufrimiento humano. Pero a ver, lo importante, tenemos que meter un poquito de salvia para proteger la cápsula, a ver si quiere arrancar. Después, cuarzo purificado con esencia de abundancia. Y por último, palo santo para que aquel que abra la cápsula conecte mejor con nuestra esencia. Ahí está. La esencia de este chigre y la fabada y la sidra, ¿eh? Con toda esa forgaxa que metiste ahí, van a venir los de sanidad y va a empezar que estamos cultivando marihuana debajo de la barra. Bueno, este cuarzo que dices, que te ha programado. Sí. Pero si no un tiempo enchufarlo. Sí, esto es un control en el naranjo un día que estaba con Yoli, que se lo yo. Nando, el cuarzo tiene información cósmica a nivel molecular. Fatu. Pero claro, para entender eso hacen falta 3 neurones y en esta familia pues ya pedir un milagro. Dejaivos de pijaes, esto es lo que hay que meter. Lo único que es importante es meter esto. La botella firmada por Michel Madera, el mejor centrocampista de la historia del fútbol. Esto es lo más sagrado de este chigre después de la sangría. Papas, si Michel Madera retiróse a tiempo, eso es ¿Eso es qué? antiquísimamente elegante. Y unos chorizos de casa, de Noreña, para que en el 2060 sepan lo que es comer curioso. Pero meter carne muerta en la cápsula, ¿no podéis convertir la cápsula en una fosa común de animales sintientes? Yo, desde hoy, me manifiesto en contra del genocidio embutido. Pero si esto ya es historia de Asturias. ¿No viste los jueves de Tito Bustillo que salen los chorizos colgados del techo? Papá, eso es una estalactita. ¿Qué mi madre estalactita? ¿Qué sabrás tú lo que es una estalactita ni qué mi madre? ¿A ti qué te parece? ¿Que a Tito Bustillo lo pintaron con fame? Esas pinturas, lleveles y huelen a matanza. Bueno, basta. Una cosa cada uno, solo una y punto. Yo el diploma del curso de emprendedores. Pues yo el cuarzo. La botella de Michel Madera. Y el que chiste, que se rasque. Ta-ta-ta-chan. Cápsula del tiempo, los Fernández. ¡Salud! Nun abrir hasta el 2060. Próxima estación, la posteridad. ¿Dónde lo enterramos? Aquí no, en el chigre no. Aquí no se pica el suelo, aunque hubiere para sacar el carbón que queda por sacar de Asturias, ¿eh? No. Pero si no lo enterramos va a ser una caja solo con trastos. Al lado del baño hay una losa suelta, desde el 94. Haz lo que te dé la gana. ¡Meca, papá! Aquí ya hay algo enterrado. Ay, madre, ¿el qué? El universo, dejándonos un mensaje del pasado. Y es la mía. ¿Cómo que la tuya? Una que enterrara yo en el año 1992, cuando inauguremos el chigre. Metí dentro una fotoquini, un bote fabada y 300.000 pesetes. Y escondí a vuestra madre para emergencias. 300.000 pesetes. Sí. Casi 1.800 euros. Ábrela. Ábrela, papá. El bote fabada. Mira qué foto de Kini. Y 300.000 pesetes. Abre. Armando, cogí les perres. Y pagué a Nandín el curso de emprendedores de Tolivia. Firmado Manolita. Postdata. Dijeron que tenía mucho potencial. Ay, el Minantín que va a hacernos de oro. Meca, el curso de emprendedores. Yo nunca supe de dónde había salido les perres de la matrícula. No. 30 años creyendo que ya era un milagro y ya era mama. Papá,
El universo está equilibrando los cuentes, ¿eh? No. El universo no. Manolita Fernández, vuestra madre, está equilibrando les cuentes. El curso que fizo a este y metéis en la cabeza ese montón de pijáes, paguélo yo. 30 años financiando desastres. Quiero morir. Voy con les faves caducaes. Papá, toma un poquito de salvia, ¿vale? ¿A qué? Para ti, para que te relaje un poquitín. No, ya para infusionar. Ahora, venga. Acabouse. Qué guapo. Echarse a dormir sin cháchara, sin molestia ninguna. No me lo puedo creer. Lita. Lita. ¿Estás bien? No, tú no estás bien. Tienes fiebre. Esto no es normal. ¿Te ha dado un ictus? Trae para acá. Deja el móvil ya. Trae quieta. para acá el móvil, hombre. ¿Qué es esto? Es que mi madre. Estás muy rara, Lita. ¿Por qué estás así tan misteriosa? Estrategia, Armando, estrategia. ¿Para dormir? Para sobrevivir. ¿Estás echándoles cuentes del bar a estas horas, Lita? No, Armando, no. El parchís. El parchís, el juego. Lo que yo te decía, estás metida en una página web de esos de juegos, ¿eh? Pues empiézase por ahí y acaba uno en una de cites enamorándose de un filipino que te saca todos los perres y les mies, como daño colateral. De verdad, Armando, eres como un cabracho, hijo. Hay que desmigallátelo todo. Mira, estoy buscando estrategias para ganar al parchís. ¿Para ganar a quién? Para machacarla. Para machacar, para alcanzar el podium, para incumbrarme en la gloria, para ser la reina de la carpa. La carpa, pero si a ti no te gusta el pescado. La carpa de las fiestas, Armandín, la carpa de las fiestas. Es que de verdad no hay con quién contar. Mira, voy a comer todos los fiches, hasta que la machaque. ¿Machacar a quién? Lo que vas a machacar es la tu muñeca. Luego dices que tienes artritis. A Pacita quiero machacar. Pacita, ya tardaba en venir Pacita a la conversación, hombre. O sea, ya que estás diciéndome que todo este circo que estás montando en el que yo, desde luego, soy el payaso tonto, y para machacar a Pacita y no déjame a mí dormir. No, yo solo ganar, Armando, y la dignidad. ¿Tú no la ves cómo va por la calle? Que va toda estirada, que parece que trabaja ya en un banco. Pues eso. Este año, el campeonato de parchís lo gano yo, te lo juro por mi madre. ¿Pero de dónde saques tú ese rabies contra Pacita si luego vais a tomarse un el café? Tú no la ves como presume. No la ves. Todo el día. Que si el fío, que si el marido, que si la nuera. No, si el parchistín quedase bien. Porque come uno y cuenta 20. A ver, hombre, Pacita, y un poco tontuca, pero tampoco me parece a mí que vaya para... Luego, ¿cómo mueve el cubilete, oh? Calla. Con esa cara que pon de fuina. Venga a mover el cubilete, venga a mover el cubilete. ¿Qué apetece decir, Dios? Estás jugando al parchiso haciendo mayonesa. Tranquila, Litina. Sosiégate, mujer, que no va para ningún lado, ¿eh? ¿Podemos dormir ya? No. Tengo que entrenar. ¿De entrenar para qué? Para ganar al parchís. ¿De verdad? ¿De verdad, Lita? ¿Tú sabes contar? Oh, ¿cómo no voy a saber contar, Faltosu? Pues no cuentes conmigo, hija. No cuentes conmigo. ¿Quién sabe lo todo del parchís? Yo sé lo todo del parchís. El parchís va de mover ficha. Y yo muevo ficha para el salón. Porque yo quiero dormir de una puñetera vez en esta casa. Pues mierdina para ti. Fernando. ¿Qué hora hay, Ay, las 9. Hora del desayuno.
Qué bien se tal la camina, ¿eh? Sí, estar en la camina, esto sí que es vida, ¿eh? Y el café, el café también es buenísimo. Sí. Y les tostades. Con mantequilla. Y mermelada. Cariño, ¿a quién le toca hoy hacer el desayuno? ¿Tú no tenías que levantarte antes? Yo, ¿qué va? Hoy concretamente no tengo que hacer nada hasta las 12. ¿Y tú? ¿Tampoco? ¿Y tú? Tampoco. Bueno, pero igual podías ir tú a la cocina y hacer tú el desayuno, ¿eh? Es que yo tengo el hombro... desde lo del lunes. ¿Desde lo del lunes? Sí, desde lo del lunes. ¿Y qué pasó el lunes? ¿Lo del hombro? Pues yo llevo 3 días con un lumbago horrible. Díjome el médico que nada de coger pesos. ¿Qué médico? Mi primusito. Díjomelo por el grupo de WhatsApp de la familia. Pero tu primusito no es electricista. Pero entiende de lumbagos, tuvo uno. ¡Ah! Nando. ¿Qué? Oí algo en la cocina. Igual hay alguien en la cocina. Mira a ver, levántate y mira a ver. ¿Cómo? Y, oye, y si te levantes y no hay nadie ni nada, ya que te has levantado ya puedes hacer tú el desayuno. ¿Pero cómo que hay alguien? Que hay alguien. Yo oí ruidos ahora, hay alguien en la cocina. Vete a mirar. Igual fue el gato, hombre. No tenemos gato, Nando. El gato, el vecino. Oye, ¿y si llamamos a alguien para que nos lo traiga? ¿Pero quién nos lo va a traer? Luisín, por rapazón. ¿Pero Luisín trae desayunos? Luisín trae lo que pidas, y más si dices que lleva deba. Luisín, chaval. Oye, ¿puedes traernos unos cafés y unas tostas que no te mucha muscaes, eh? No, a ver, no lleva deba, pero ya, si acaso, trae un aguacate, ¿eh? Y mermelada de piescu. Venga, hasta luego. Está todo controlado. Y es un genio, cariño. Soylo, parrochina mía, soylo. Ahí está Luisín. Ay. Anda, ya que llamé yo, vete tú a buscar el desayuno. ¿Pero yo por qué? Pero si son 3 pasos. 3 pasos con el lumbago que tengo. Eso oye como correr la San Silvestre en Avilés. Espera. Luisín, sí, soy yo. Mira, debajo del felpudo hay una llave. Entra. ¿Acordaste de la mermelada de piescu? Sí, Tadeva, está en la cocina. Si quieres pasa y salúdala. Bueno, ya que estás, si no te importa, fríenos unos huevinos. ¿Eh? El mío con puntilla. Sí, el mío también. Ay. 13, tercera... lo siento. 13, 2... Mierda. Lo siento. 13, 3, 2, 1... Madre. Lo siento. Primera. ¿Quieres que lo haga yo? Para. Que yo estoy concentrándome para ponerme triste y está este aquí tirando piedras. Lo siento. No estás tan dura, Beba. Lo siento. Una cosa difícil de fabricar y otra cosa que no se te entienda. Con el poco talento que tenéis, el partido que le sacáis. Ponse del corazón. Repite. Ya lo sé. Pero vamos a ver, Pacita. Pacita, si estás cojonudo. Equipo famoso de rancia, solera y brillante historial. Casillón le dio la fama y el Molinón no tiene rival. Te como. Perdón, es que está al revés. Pero hay que decir primero 100 euros y luego dice... Y luego 200. Sí, tienes razón. ¿Puedo decir cojones? No. Ahora sí eso. Ah, de verdad que... Acabo de ver a alguien con el apunte. Guay. Hola, abuelito. Esto, madre mía. otra vez, No, es que tranquilo. están llamando. Tranquilos. ¡Te mato! Vale, ¿hacemos una segunda o